Denle un aplauso a Dios por la vida de la hermana Olga. Tenemos a Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y ayer también tuvimos un tiempo poderoso en la presencia del Señor, ¿verdad? Me gozo con cada predicador que utilizamos los días sábados cuando estamos en ayuno. Y fue de gran bendición. Y bueno, sé que hoy el Señor, como decía la alabanza, grandes cosas. ¿Grandes cosas qué? Amén. Entonces prepárese. ¿Quién me ayuda con el título de la prédica? Uy, nadie se lo sabe. Nadie lo leyó. ¿Verdad? El Dios de la segunda oportunidades y el destino inevitable. Entonces, vamos hoy a hablar de un personaje que está ahí en la Biblia, que usted lo acaba de leer no hace mucho, y vamos a hablar de Jonás. ¿De quién? Jonás. ¿Verdad? Jonás no es solo una historia infantil, porque eso lo usan mucho las maestras de los niños. Jonás es un profeta de Dios. ¿Es qué? Un profeta de Dios. Y cuando hablamos de algún profeta, por lo general hablamos de los mensajes que ellos envían. Pero en este caso vamos a hablar de el carácter de Jonás. Amén. Entonces, lo primero que quiero compartirle en el día de hoy, ¿verdad?, un poco sobre el marco histórico de ese libro. Dice que fue escrito entre 760 y 780 años antes de Cristo. Entonces tiene ya unos cuantos días, ¿verdad? Porque si tenemos ya 2026 después de Cristo y 780, estamos hablando de casi 3000 años que esa palabra fue escrita. Y como dice la palabra de Dios, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra permanecerá. Entonces comienza esta palabra, ¿verdad? Leemos en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Cuando lo tenga me lo hace saber con un fuerte amén. ¿Lo tienen? Jonás capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Leemos con la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. La versión Reina Valera tiene un título que dice: Jonás huye de Jehová. ¿De quién huye? De Jehová. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregonar, ¿verdad?, significa profetizar, predicar, hablarles. Y dice el versículo 3: y Jonás se levantó. Lo primero que Dios le dice es: levántate, ¿verdad? En el versículo 2. En el versículo 3 dice: y Jonás, ¿qué? Se levantó. O sea que la primera parte la obedeció. Pero dice después: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Lejos de qué? ¿Será que hay algún lugar donde usted y yo podamos ir lejos de la presencia de Jehová? No lo hay, ¿verdad? Dice también por ahí una. Entonces, dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A él lo mandaron para dónde? ¿Y él se fue para dónde? Para Tarsis. Entonces, Nínive era una ciudad o una nación
donde había mucha maldad. Esa gente era malvados, le había hecho mucho daño al pueblo de Israel, y era el peor enemigo que tenía Israel, era precisamente Nínive. Jonás, como era judío, como era de Israel, él sentía en su corazón de que esa gente no merecía ser salvo, o sea, no merecía ir a llevarle el mensaje de Dios. Y por eso él toma su decisión, ¿verdad? Entonces, escúcheme bien. Jonás conocía muy bien la palabra de Dios. Tenía una teología muy buena en sus labios, pero en sus pies se dejaba dirigir por la carne, ¿verdad? No era esa reverencia, ese temor de Dios, sino que así como que yo selecciono, ¿verdad? Queremos a veces quitarle el puesto de juez a Dios y ser nosotros los jueces de la gente. Este merece predicarle, a este no. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que dice, no, ese no merece que yo lo invite a la iglesia. Uy, no. Y hay gente, ¿verdad? Por eso es que a veces dicen, después que hizo tanto daño, más que todo sucede con los evangélicos, ahora es evangélico, ¿verdad? Después que era un borracho, era un sinvergüenza, era un ladrón, era un matón, era un sádico, ahora es evangélico. Y ese es el amor y la misericordia de Dios. Dice que de lo más vil y menospreciable, allí Él se glorifica. Voy a darle un testimonio cortico, por donde vivíamos nosotros allá en Barquisimeto, y había un jovencito que era muy amigo de uno de mis hermanos. Y de repente el muchacho llegó y se desvió. Y llegó el momento que él era el que distribuía droga en el sector, y cayó preso. Y no sé ni cuántos años estuvo preso, pero me recuerdo que ese día estaba ahí, yo no sé si Gloria también creo que estaba, en la iglesia donde asistía mi mamá y mi hermana. Vino un predicador de por allá de Falcón, y el hombre era muy usado por Dios en profecía y broma, y él dijo, aquí hay alguien, ¿verdad?, que es el que distribuye droga en este sector, y el Señor hoy le va a entregar un ministerio. Y todo el mundo volteó la mirada, pues en ese barrio pues todo el mundo se conoce. Y el muchacho se quebrantó y empezó a llorar, y hasta que pasó adelante. Oraron por él, lo ungieron. Luego, cuando él comenzó con su ministerio, como al año, los 2 años, ese muchacho estuvo en valles de sombra de muerte, ¿verdad? Una enfermedad, una bacteria quiso. Pero vaya usted ahora a ver la iglesia que tiene ese joven. Bueno, ya no es tan joven, ¿verdad? Pero Dios lo sacó de allí para ponerlo. Claro, él tiene ese ministerio porque él estuvo en la cárcel, pues él va a las cárceles. Entonces, hoy el Señor dice que verdad que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En el Salmo 139, del versículo 7 al 12, alguien que lo lea rapidito, pues no me quiero detener mucho allí, porque Salmo 139, versículos 7 al 12. Al 12, 1, 2. Ajá. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera un lado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alma y habitara en el seno del mar, aún allí me quedará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí tu luz, y aún en las tinieblas no encubres de ti. La noche resplandece como el día. Amén.
Entonces Dios está en cualquier lugar. Pastor, Dios está en esos sectores donde distribuyen droga, en los prostíbulos, en cualquiera de esos lugares. Sí, Dios está allí. Lo único es que no se reconoce la presencia de Él. Pero Dios está en todo lugar. No hay lugar donde usted y yo podamos decir, aquí me voy a esconder de Dios. Decía el salmista, si voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si voy allá a lo profundo del mar, en cualquier lugar, aún en las tinieblas, ahí está el Señor. Entonces, no nos podemos ocultar de Dios en ningún lugar. Solamente Jonás se le ocurrió, conociendo la palabra, ¿verdad? Porque él no era ningún pagano, él era un profeta de Dios. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo me puedo conocer la Biblia al derecho y al revés, pero la obediencia es otro nivel, otra cosa. Y eso es, a Dios no le impresiona el conocimiento de una persona, a Dios le impresiona el conocimiento de esa persona. Puede ser que usted se sepa un solo versículo de la Biblia, pero si usted lo obedece, usted está agradando a Dios. Amén. Amén. Dice en el mismo versículo 3, dice allí, y descendió. ¿A dónde descendió? Escúcheme, la desobediencia nos hace descender. Cuando usted y yo estamos aquí y desobedecemos a Dios, en vez de mantenernos allí o subir, nos hace descender. Y más adelante vamos a ver cómo Él sigue descendiendo, ¿verdad? Dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos, a Tarsis, de la presencia de Jehová. Otra cosa que quiero compartir de ahí, de esta palabra, es que la desobediencia tiene un precio y usted y yo tenemos que pagarlo. Dice que él pagó su pasaje. Creo que fue Yanexi que en estos días publicó, ¿verdad?, que no todo lo que nos pasa es un ataque del enemigo. A veces son consecuencia de nuestras decisiones. Aunque usted no diga amén, ¿verdad? Porque todo se lo queremos achacar a Dios, no al enemigo, ¿verdad? El enemigo me está atacando y el enemigo se me levantó. Hay que revisarnos a ver qué está pasando. Amén. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo levantar esa tormenta? No fue el enemigo. ¿Quién fue? El Señor. Entonces, muchas veces, cuando algo está sucediendo en nuestras vidas, deberíamos examinarnos, y si estamos, como se dice, después que pasamos por el escáner, no hay ninguna manchita, decirle, bueno, Señor, ahora dame sabiduría, dame fortaleza para aprender lo que me quieres enseñar, porque Dios sí permite que en su vida y en mi vida pasen cosas para formar nuestro carácter, ¿verdad? Yo creo que se lo he dicho, pero hoy quiero repetírselo. Las pruebas es el termómetro que mide la fe en su vida y en mi vida. Si usted y yo no tenemos pruebas, no sabemos si creemos o no creemos en Dios, ¿verdad? Si cuando usted hay una prueba, usted se desboronó, su fe era débil. Pero hay gente, ¿verdad?, que tiene esa fortaleza, que mantiene esa fe allí en el nombre de Jesús. Dice el versículo 5, y los marineros tuvieron ¿qué? Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había
en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿había qué? Ahí seguía él, allá descendió, ahora bajó, ¿verdad? Porque la obediencia nos va llevando más abajo, nos va escondiendo, nos va ocultando. Dice, había al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué había hecho? ¿Verdad? También la desobediencia o el pecado a nosotros nos da adormecimiento, ¿verdad? A veces vemos a alguien que está padeciendo alguna y como que nada. Entonces todo el mundo ahí estaba atribulado, tenía miedo. Imagínense los marineros que son preparados, son formados, ¿verdad? A un marinero cuando ya se gradúa tuvo que haber pasado, ¿verdad?, por sus pasantías mediante una tormenta, porque a ellos los preparan y los capacitan para esas cosas. Pero ellos sabían que eso que estaba sucediendo no era algo natural, ¿verdad? Ya ellos habían sacado todo del barco, ya habían echado fuera muchas cosas y dice que la barca parecía que se iba a partir. Y dice allí, ¿verdad?, que ellos, ¿qué hicieron ellos en ese momento? Dice, cada uno clamaba a su Dios. Escúcheme. Qué triste es, ¿verdad?, que usted vea a una cantidad de hombres y mujeres orando y que usted sea el varón de Dios o la mujer de Dios y usted esté durmiendo y ellos estén clamando. ¿Quién era el llamado ahí a orar? Jonás. ¿Y qué estaba haciendo el bendito? Relajado, ¿verdad? Durmiendito. A veces como es que el mundo que se caiga y él allí, pero bien dormidito. Y el patrón de la nave, versículo 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Ah? ¿Sabe? Cuando usted y yo andamos en desobediencia, la identidad de nosotros se oculta, ¿verdad? Qué bueno cuando usted de repente está hablando, está diciendo algo y alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que estoy hablando y la persona me pregunta, ¿usted es cristiano? Y sé que tal vez a alguno aquí le ha pasado. Pero que alguien le pregunte a uno, ¿qué te pasa, dormilón? ¿Verdad? Ve que el mundo, como es, todo el mundo está atribulado, todo el mundo siente que todo se le viene encima y él está dormido. Amén. Dice, y dijeron, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Que un mundano, que un pagano, que un secular le diga a un hombre, una mujer de Dios lo que tiene que hacer, ¿cree usted que eso está bien? O sea, esta gente tuvo que decirle a él, como es, clámale a tu Dios. Clámale a tu Dios. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Mire que la palabra de Dios, ¿verdad? Esto no le cae muy bien a los religiosos, que allí consiguen como es, vamos a echar suerte. Vamos a echar suerte. Y dice que cuando echaron suerte, fue por casualidad.
Déjeme ver si no me falla la memoria y déjeme buscarlo primero para no equivocarme. Pero creo que en el Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo. ¿La suerte se echa dónde? En el regazo. ¿Más de quién? Más de Jehová. Es una decisión de ella. ¿De quién es la decisión? De Jehová. De Jehová. Entonces, no fue una casualidad, ¿verdad? Ni fue mala suerte tampoco que cayera sobre Jonás. Fue una decisión de Dios. Amén. Sigamos ahí con Jonás otra vez. Ahora se me perdió Jonás, aquí está. Después de eso, ¿verdad? Que echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces, dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, en un momentico le hicieron un juicio, ¿verdad? Y una pregunta sobre la otra. A veces nosotros queremos ocultarnos, pero Dios revela todo allí. Dice el versículo 9, y él respondió, ¿soy qué? Y temo. Voy a detenerme allí y voy a hacerle una pregunta. Y él dijo que él temía ¿a quién? Pregunto, ¿verdaderamente él temía a Jehová? ¿Verdad? Si él verdaderamente temía a Jehová, hubiera obedecido. ¿Ah? En ese momento no, todavía. Nada. Todavía él no le había entrado el temor allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero hacemos lo que mejor. Y hay algo que dijo alguien por allí, ¿verdad? Que obediencia es a medias. Entonces, en unas cosas obedezco, en otras no obedezco. Entonces, eso es desobediencia. Desobediencia. Dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo ¿qué? El mar y la tierra. Si él hizo el mar, ¿verdad? Él tiene la autoridad y la potestad para levantar una tormenta. Nadie le podía decir, no, pues bueno, eso lo hice yo. En pocas palabras, eso es mío. Amén. Dice el versículo 9, y él versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. Ahora pregunto, yo creo que este temor de estos hombres, si era un temor, ¿verdad? Cuando ellos escucharon que era el Dios que había hecho los cielos y la tierra, dice que ellos temieron sobremanera. No fue un temor, no, sino que un temor sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, ¿verdad? Cuando le hicieron todo ese poco de preguntas, él dijo que, ¿verdad? Que él era hebreo, que él temía a Jehová, entonces ya él se había confesado allí. Y dice en el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más, ¿verdad? Ellos estaban clamando a sus dioses, pero como ese no era el Dios verdadero, el mar en vez de aquietarse se iba embraveciendo más y más. Y en el versículo 12 dice, él
les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por lo menos tuvo el valor y el coraje de reconocer. Escúcheme bien. Cuando alguien está en pecado, su barca corre peligro. Su barca puede ser la familia. Su barca, en mi caso, puede ser la iglesia. Entonces, por uno en desobediencia o rebeldía o pecado, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Había un poco de gente inocente que estaba pagando las consecuencias de ese rebelde. Tenga mucho cuidado con los rebeldes, ¿verdad? Ore por ellos, exhórtelos, pero esa comunión con ellos trae perjuicio para el ser humano. Entonces, en un hogar, en una familia, cuando hay rebeldía, cuando hay pecado, esa casa sufre consecuencias. Y a veces no es fácil tomar decisiones. Pero ¿qué dijo Jonás? Que lo echaran al mar. Si no lo echaban al mar mientras lo tuvieran allí iba a estar la tormenta levantada. Entonces hoy, ¿verdad? Tenemos que echar a ese Jonás, sacarlo de nuestras vidas. Yo veo mucho silencio, lo veo como muy serio. Lo veo como muy serio. Dice el versículo 12: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, ¿verdad? Humanamente lo que ellos pudieron hacer, sacaron todo lo que estaba ahí para que no hubiera tanto peso y no se hundiera, pero nada, no había nada allí, porque lo sobrenatural no se resuelve con la fuerza natural. Dice el versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Escúcheme bien, esta gente que apenas estaba conociendo a Jehová, ¿verdad? Porque Jonás fue el que le dijo que él era como Jehová, el que había hecho los cielos y la tierra. Antes ellos estaban clamando a sus dioses, pero cuando ellos supieron que Jehová era el que había hecho los cielos y la tierra, dice que ellos clamaron. Y todavía el bendito de Jonás no ha abierto su boca para decirle nada a Dios. Y muchas veces nosotros somos de esa manera. Aún los que están allí, que van conociendo a ese Dios, claman, y nosotros quedamos allí como que, amén. Dice el versículo siguiente: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Verdad? ¿Usted se imagina eso? Ese mar está todo embravecido, agarraron ese loco y el mar, pum, quieto. Así que yo no sé qué Jonás pueda haber en su vida, en su hogar, pero hoy vengo en el nombre del Señor a decirle que lo eche al mar. Sáquelo en el nombre de Jesús. No, Jesús, no, el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado, ¿qué tenía preparado? Que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches, ¿verdad? Ese número 3 en la Biblia, pues, ¿verdad?, tiene mucho simbolismo. 3 días tardó Jesús para resucitar, ¿verdad? 3 días tuvo Jonás ahí en el vientre. Ahora, como dice por ahí, decía alguien por ahí, ¿verdad?, una comiquita, algo decía por allí, ¿verdad?, que todo estaba sumamente calculado. Ese pez no fue una casualidad, dice que Dios lo tenía preparado. Lo lanzó allí en el agua y el pez estaba ahí de una vez cayó allí, y a buen guarguero tendría dicho, ¿verdad?, que pasó Jonás de una vez y estuvo ahí dentro del pez 3 días y 3 noches. Y usted se imagina dentro de ese pez. Usted alguna vez ha abierto un pez, ¿verdad? Yo sé que las Quintero sí, porque, ¿verdad? Pero dentro de ese pez, ¿qué hay? ¿Ah? Tripitas. Ahí dentro de esas tripitas, ¿qué hay? ¿Quién? ¿Verdad? Imagínese. Y todo eso era el alimento que tenía Jonás allí. Ese era el alimento que tenía Jonás. Pero escúcheme bien. Pero si se quedó en el estómago. Se quedó en el estómago. ¿Y en el estómago qué hay? Ya eso pasa para Escúcheme. Dios tenía preparado ese pez no para acabar con Jonás. Ese era el vehículo que Dios estaba usando para que Jonás, digamos así, volviera en sí y verdaderamente, ¿verdad?, volviera a tener ese lenguaje de adoración. Esos 3 días y esas 3 noches para él no fueron fáciles. Y yo creo que para ningún ser humano sería fácil estar dentro del estómago, como dice la hermana, pero igualito en ese estómago hay ácidos, hay cosas que no debe ser nada agradable. Entonces, pasemos al capítulo 2 del mismo libro de Jonás, versículos 9 y 10. Lo tiene Jonás 2, 9 y 10. Dice la palabra: ya con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pero todo el capítulo 2 es una oración. Yo no lo voy a leer todo por el tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Pero quise tomar estos 2 últimos versículos porque en ese momento Jonás estaba reconociendo, ¿verdad?, que aún ahí dentro del estómago de ese pez, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí él le clamó, ahí él vino y tomó de nuevo ese vocabulario de la alabanza. Y dice el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire cómo es la fuerza que tiene un pez, ¿verdad? Sacaba enviado ese rebelde de allí y cayó en tierra. No quedó, ¿verdad?, por lo menos para que se lavara otra vez ahí. Y ya le voy a decir por qué, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Por eso le dije, ¿verdad?, el Dios de la segunda oportunidad. Le dijo otra vez las mismitas palabras: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora sí se levantó y fue para Nínive. Lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer,
lo vas a hacer. ¿Verdad? Dios no va a buscar. Yo había escuchado decir eso, ¿verdad? Que si tú no lo haces, Dios busca a otro. No, lo que Dios determinó contigo, lo va a hacer contigo. Así tenga que meterte otra vez allá dentro del pez como Jonás, pero a la final usted y yo vamos a tener que obedecer. Le dije hace un rato, ¿verdad?, que obediencia a media es desobediencia, pero obediencia tardía produce milagro. Hoy yo quiero bendecir sus vidas. Tardaron un poquito para obedecer, pero están obedeciendo y eso va a traer bendición sobre su vida. Denle un aplauso a Dios por la vida de ellos. Pero si va a aplaudir, hágalo con gozo. Dice el versículo 4, escúcheme. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué fue lo que él predicó? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No predicó más nada. Si usted saca la cuenta, hay 8 palabras. Y cuando va al idioma hebreo, hay 5 palabras. Entonces, no es a veces nosotros queremos extender mucho, hablar mucho. Y usted y yo tenemos que reconocer y saber que es, en nuestro caso, es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra. Con esas 8 palabras que él dijo, ¿verdad? Yo creo que gastó más palabras respondiéndole a los marineros que le hicieron como 10 preguntas allí, que lo que él predicó. Y dice en el versículo 5: y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y ¿qué? Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, si no se les dé alimento ni beban agua. Mire, cuando Dios habla, hasta los animales se convierten. Dice allí, ¿verdad?, que ancianos y niños y los animales se convirtieron, ¿verdad? El rey no fue por cómo es, no, era que era un decreto que todo el mundo tenía que estar, ¿verdad?, ayunando, decía allí, que nadie podía comer nada. Entonces, solo por 8 palabras, 8 palabras fue lo que él no dijo más nada. Y esas 8 palabras hicieron que toda una nación completa se convirtiera al Señor. Hoy vengo a hablarle a aquellos que dicen: yo creo que no estoy preparado. Hay gente que dice: yo creo que yo no estoy preparado. Todavía me falta. Sepa que no es usted. Usted es el instrumento que Dios usa para mostrar su gloria. Este hombre, después de haber pasado 3 días, 3 noches allí, la gente cuando lo escuchaba hablar decía: huele a peste, huele a mar, ¿verdad? Y eso fue lo que él hizo, lo que estaba sobre él. No fue porque él tenía como es un gran léxico, porque hablaba bonito, porque no. Era porque el poder de Dios estaba sobre él. Y eso es
lo que usted y yo tenemos que creer, que Dios, ¿verdad? Somos instrumento en sus manos. Voy a volverle a decir, usted y yo tenemos que creer que somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Verdad? Que Dios nos va a usar para transformar, para cambiar, no una persona, sino multitud. A mí me había impresionado Pedro, ¿verdad? Porque decía que había predicado y se habían convertido 3,000, y luego predicó y se convirtieron 5,000. Pero es que este hombre, ¿verdad? Se convirtieron toda la nación. Ya vamos a terminar. En el capítulo 4, con el versículo 11, ¿verdad? Ahí termina este libro, son 4 capítulos. ¿Verdad? Porque, vuelvo y le repito, no lo podemos leer todo, usted lo puede leer en su casa porque son 4 capítulos. Pero se convirtió toda esa gente. Cuando Dios hace algo en una comunidad o hace algo en una familia o en una persona, por lo general usted y yo nos alegramos. Y Jonás, en vez de alegrarse, él se molestó con Dios y le dijo: yo sabía, ¿verdad?, que tú eres un Dios de misericordia y que los ibas a perdonar. Él no quería que lo perdonaran. Él no quería que perdonaran a esa gente y por eso él no quería predicarles. Y termina este versículo diciendo, ¿verdad? Por lo general todos los libros de los profetas culminan con una promesa. Y este libro termina diciendo, en el capítulo 4, versículo 11, hay signo de interrogación y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuánto? Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Verdad? Jonás estaba bravo porque el Señor, ¿verdad?, le había hecho una calabacera, como, para que usted me entienda, una mata de auyama, una cuestión así, ¿verdad? Y de esa mata había crecido y él, como estaba en el desierto, le daba mucho sol, pero en la noche dice que llegó un gusano, se la comió y al otro día la mata amaneció seca. Entonces él estaba bravo con Dios, ¿verdad?, porque se había secado eso. Y Dios le dijo: eso lo hago yo. Ahora, tú estás bravo, ¿verdad?, por algo que tú no trabajaste. ¿Cómo no voy a tener yo de misericordia de 120,000 personas y se convirtieron al Señor? Entonces, aunque la obediencia de Jonás fue tardía, hubo un gran milagro. 120,000 personas por 8 palabras que él utilizó. Entonces vuelvo y repito, no es la cantidad de palabras. No es la cantidad de la palabra, sino es la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Voy a pedirle que esté de pie, ¿verdad? Hoy vamos también a administrar la cena del Señor. Usted va a cerrar sus ojos allí donde usted está. Levante su mano derecha allí con su garganta profética y diga conmigo: decreto que todo plan de escape que ha sido diseñado para huir del propósito de Dios se cancela hoy. Mi destino es más fuerte que mi temor y el cielo no me dejará descansar hasta que diga: heme aquí.
Declaro que mi boca se convierte en un arma de avivamiento. No importa si no me siento preparado. Cuando hablo bajo el diseño de Dios, estructuras de maldad de años en mi familia y mi ciudad se doblarán ante el arrepentimiento. Profetizo ensanchamiento en mi corazón. Se rompe todo juicio y perjuicio. Recibo el amor del Padre por los imposibles, porque Dios no busca jueces, busca canales de su gracia. Padre, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Una vez más queremos darte gracias. Hoy te decimos, Señor, heme aquí, Padre amado. Hoy te decimos, Padre, perdónanos, oh Dios, si en algún momento hemos desobedecido, oh Dios. Si tú, oh Señor, nos has enviado a Nínive y hemos agarrado hacia Tarsis, oh Dios, perdónanos, oh Señor. Pero así como tú le hablaste a Jonás por segunda vez, habla a nuestras vidas, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque queremos, oh Señor, agradecerte, queremos obedecerte, queremos, oh Dios, ser esos canales de tu gracia, Padre amado, de poder ser esos instrumentos, oh Dios, de salvación para las multitudes, oh Señor. Hoy queremos darte gracias una vez más, Padre, porque cada día, oh Señor, tú traes revelación de tu palabra. Cada día tú nos capacitas, oh Señor. Cada día tú nos enseñas, oh Padre. Y no queremos, oh Dios, descender, no queremos bajar, no queremos estar en el estómago de ese pez, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios, y desata sobre nuestras vidas ese espíritu de obediencia, ese espíritu de sujeción, oh Dios. Te damos gracias, oh Señor, y hoy declaramos, oh Dios, cielos abiertos, oh Señor. Hoy declaramos, oh Señor, que toda tormenta se detiene porque sacamos a ese Jonás que está dentro de nosotros. Hoy lo echamos fuera al mar en el nombre de Jesús. Pregunte en este momento ahí al Señor cuál es ese Jonás que usted debe sacar de su vida. Tal vez es orgullo, tal vez es egoísmo, tal vez es murmuración, es queja. Pero hoy usted vino a este lugar para que, como dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, verdaderamente serás libre. Padre, te damos gracias una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.